Estaba viendo el programa y veo que vamos a hacer 3 presentaciones en esta tarde, aparte de otras partes que hay en la programación. Voy a ajustar un poquito. Esta tarde yo pensaba hacerles 2 presentaciones sobre entendiendo los temperamentos en evangelismo, parte 1 y parte 2, pero por falta de tiempo solo voy a hacer la introducción. En nuestro campo, en realidad, este es un seminario de 6 horas que damos sobre temperamentos, cómo presentarle el evangelio a personas de diferentes temperamentos, cómo sacar decisiones al bautismo de personas de diferentes temperamentos. Vamos a hacer solo la introducción para que vayan teniendo la idea de cómo funcionan los temperamentos. En el siguiente segmento vamos a pasar a hablar de cómo dar un estudio bíblico de éxito y después cómo sacar decisiones al bautismo con las personas con las que estudiamos, porque la mayoría de nuestros laicos hacen bien en compartir el evangelio, pero cuando llega a sacar decisiones para el bautismo, a la mayoría se les complica, y esta presentación tiene como propósito mostrar que es sencillo, que no es complicado el sacar decisiones al bautismo. Muy bien, vamos a comenzar con lo de los temperamentos. Y en la obra de evangelismo, hermanos, es muy importante saber identificar las diferentes clases de personalidades o temperamentos de aquellos con quienes compartimos nuestra fe. De paso, cuando ustedes escuchen personalidad y temperamento, es lo mismo. Carácter ya es otra cosa y lo vamos a explicar al ir desarrollando este seminario, pero a veces voy a usar la terminología personalidad, a veces temperamento, pero eso es exactamente lo mismo y de nuevo ya lo vamos a entender en un momento. Vean en este libro titulado Mente, Carácter y Personalidad, que es de Elena G. de White. Vean lo que dice: todos necesitamos estudiar el carácter y las maneras para poder saber cómo tratar juiciosamente con las diferentes mentes. Y hermanos, no siempre nosotros tratamos juiciosamente con los demás, y es donde a veces pues tenemos problemas, rompemos relaciones, perdemos amigos en la área de familia, de matrimonio, hacemos heridas emocionales en los demás porque no tratamos juiciosamente con ellos. De paso, se ha comprobado que la mayoría de la gente que deja de estudiar la Biblia no tiene que ver con el mensaje, sino con el mensajero. Algo que dijo o hizo la persona que ofendió a las personas con las que está estudiando y ya no quieren estudiar más la Biblia. Pero junto con el mensajero pues sale el mensaje. Entonces tenemos que aprender a tratar juiciosamente con los demás. Vean esta otra cita también de Mente, Carácter y Personalidad. Debemos soportarnos unos a otros disimulando nuestros errores. Y es tan difícil, ¿no les parece hacer eso? Sobre todo, entre más cercana está la gente a nosotros, más difícil es disimularles los errores, los defectos. Comenzando con el matrimonio, con los hijos, los hermanos de iglesia. Se la podemos pasar al vecino, al compañero de trabajo, pero no al hermano de iglesia, no al hijo, no a la esposa. Pero Dios quiere que nosotros nos soportemos unos a otros disimulando nuestros errores. Dice: tengamos compasión por quienes la necesitan y establezcamos con ellos una diferencia. A otros salvémoslos con temor, sacándolos de en medio del fuego. No todos pueden soportar la misma rígida disciplina. Pero cuando llega la evangelización, hermanos, nosotros queremos poner a don Raimundo, a don Facundo y todo el mundo en el mismo molde. Pero no funciona así. Notan. Y sigue diciendo: no todos pueden ser sometidos a las ideas que los demás tienen acerca del deber. Hay que dar lugar a las diferencias de temperamento y ¿qué más? Y mentalidad. O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser flexibles con los demás, que no seamos tan fuertes, duros al tratar con la gente, ya sea en el hogar, porque esto de temperamento se aplica a la familia, hermanos, pero en el área de la evangelización tenemos que aprender a ser flexibles con los demás.
Entonces, hermanos, conocer los temperamentos de las personas con quienes usted comparte en la fe le ayudará a mejorar su relación con ellos. Cuando la gente se siente entendida, comprendida, es increíble lo que eso hace en la relación con esa persona. De paso, en evangelismo se ha comprobado que más del 50% tiene que ver con la relación que establecemos con la persona. La doctrina tiene su lugar, pero si tú logras ganar la confianza de la gente, ganar el corazón de la gente, que la gente sepa que tú los entiendes, que te interesas por ellos, más de la mitad de la batalla ya está ganada, aunque no hayas presentado doctrina todavía. Vean esta otra cita, obreros evangélicos: no todos pueden ser ayudados de la misma manera. Dios obra con cada uno conforme a su temperamento y carácter, y debemos cooperar con Él. O sea, así como Dios es con nosotros, que es misericordioso, que es paciente, que es Dios de segundas oportunidades, pues Dios quiere que así seamos también con los demás, que cooperemos con Dios al relacionarnos con los demás, ya sea de nuevo en el área de evangelismo, o sea en el área de relaciones humanas, familiares o con amigos, que aprendamos entonces a cooperar con Dios, ser con los demás como Dios es con nosotros. Entonces, al estudiar los temperamentos, usted comprenderá por qué actúan o reaccionan de la manera que lo hacen. A veces tú piensas que la persona no tiene interés o que está siendo irrespetuosa en el estudio porque no sigue las cosas como tú le dices. Pero cuando tú aprendes a conocer los temperamentos, eso te ayuda a saber por qué la persona reacciona o actúa de la manera que lo hace. Y más importante aún es que tú vas a saber cómo guiarlos a Cristo. Si ganas el corazón de la gente, aprendes a conocerla, vas a saber cómo guiar a las personas a Cristo. En esta cita de Joyas de los Testimonios, vean lo que dice: a fin de conducir a las almas a Cristo, debe conocerse la naturaleza humana y estudiarse la mente humana. Se requiere mucha reflexión, cuidadosa y ferviente oración para saber cómo acercarse a los hombres y a las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad. Porque, hermanos, nosotros no estamos tratando con cosas materiales como un vendedor que si no sabe hacer su trabajo, pues la pérdida es simplemente material, dejó de ganar dinero y es todo, dejó de vender el producto. Pero tú y yo estamos tratando con el destino eterno de las almas. Y si no sabes cómo llevarlos a Cristo, no entiendes la mentalidad humana, pues la pérdida es grande porque estás tratando, repito, con el destino eterno de las almas. Quiere decir entonces que al aprender cómo trabajar con los diferentes tipos de personalidad, es importante identificar nuestra propia personalidad. O sea, antes de que tú entiendas a otros, te tienes que entender a ti mismo. Entonces surge la pregunta aquí: ¿sabes tú cuál es tu personalidad? O sea, ¿qué tipo de temperamento tú tienes? En los seminarios que yo he dado en otros lugares me he dado cuenta que la mayoría de la gente tiene una idea general de lo que pueda hacer, pero no siempre está muy clara qué porcentaje tiene de, digamos, sanguíneo, de melancólico, de colérico, de flemático. Puede tener una idea la gente, pero no siempre está clara. Entonces, ¿por qué es importante conocer nuestra propia personalidad? Conocernos a nosotros mismos, identificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante? Número uno, porque esto te ayudará a conocer por qué tú actúas o reacciones de la manera que lo haces. Yo he visto hermanos muy misioneros, pero con todo que de cuando en cuando por ahí se les chispotea, hacen cosas que saben que no deberían de haber hecho al tratar a los demás. Y yo he conocido hermanos que sufren con eso. Me dicen: pastor, yo no quiero ser así. Y digo: ya no voy a volver a ser así. Y a veces en el mismo hogar, con la esposa, con los hijos, y cuando menos pienso, ya se me chispoteó.
No que vas a justificar tu comportamiento, pero te vas a dar cuenta que esas tendencias son parte de tu temperamento y entonces vas a comenzar a trabajar con ellas. También tú podrás identificar tus fortalezas para así capitalizarlas para la ganancia de las almas, porque todos nosotros en nuestro temperamento tenemos fortalezas y ya las vamos a identificar en un momento, y eso te va a ayudar entonces a capitalizar eso, o sea, utilizar tus fortalezas para poder ayudar a los demás y ganarlos para Cristo. Y por otro lado también esto te ayudará a identificar tus puntos débiles, y al permitir que el Espíritu Santo tome control de tu vida, pues tú podrás mejorar en esas debilidades, porque así como tenemos fortalezas, tenemos debilidades también en el temperamento. Los psicólogos, hermanos, dividen a las personas en 4 clases de personalidades o temperamentos. Por ejemplo, está el temperamento sanguíneo, el melancólico, el colérico, el flemático. Y esto no es nada nuevo, hermanos. Ya 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, un filósofo griego, Hipócrates, sacó la teoría de los temperamentos. Al pasar los siglos ha ido evolucionando la psicología. Pero con todo, hoy por hoy, aunque la psicología moderna le llama diferente, grupo A, grupo B, grupo C, lo que sea, las tendencias son las mismas, que hay debilidades y que hay fortalezas. Entonces, hermanos, en ocasiones la gente trata de identificar un tipo de personalidad como mejor que otro. O sea, la gente dice, mira, yo tengo mejor temperamento que mi esposo. Y la mujer puede decir, a mí me gusta ser agradable, tener amigos, divertirme, ser amigable. Mi esposo no es muy seco, serio. ¿Y qué está haciendo esa mujer? Está comparando fortalezas de su temperamento sanguíneo con las debilidades del temperamento colérico del esposo. Pero si tú hablas con el esposo piensa que tiene mejor temperamento que la esposa. Él te va a decir, a mí me gusta que haya orden, que haya disciplina, me gusta llegar a tiempo a la iglesia, me gusta que haya orden, que todo comience a tiempo, termine a tiempo. Mi esposa es descuidada, se le olvidan los compromisos que hace, llega tarde, no cumple. ¿Y qué está haciendo ese hombre colérico? Comparando fortalezas de su temperamento colérico con las debilidades del temperamento sanguíneo de la esposa. Entonces, mis hermanos, ningún tipo de personalidad es mejor que otro, ningún temperamento es mejor que otro. ¿Por qué? Porque todas las personalidades, dijimos, tienen fortalezas como tienen debilidades. Si hubiese un temperamento mejor que otro, entonces podríamos decir que Dios nos creó en desventaja. Yo estoy en desventaja. Dios puso a otra persona en mejor posición. Yo estoy en desventaja, pero no es así. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Y bajo el control del Espíritu Santo, todos los temperamentos pueden ser positivos. ¿Por qué razón? Porque al tratar con los demás, a la superficie salen solamente las fortalezas. Si tú tienes un temperamento controlado por el Espíritu de Dios, a la superficie salen solo las fortalezas y tú eres de bendición para los demás. Por otro lado, sin el control del Espíritu Santo, todos van a ser negativos. ¿Por qué? Porque a la superficie, en el trato con los demás, salen solo las debilidades, y es cuando tú haces heridas emocionales en otros, lastimas a otros, dices cosas que después te traen sentimientos de culpabilidad, cargos de conciencia. Vean esta cita de Testimonios para la Iglesia. Dice así: nuestra disposición y temperamentos dan color a la religión que profesamos. O sea, hermanos, Dios puso una variedad de temperamentos en la iglesia, y eso es lo que le da vida. Dios lo ha hecho así para que nos complementemos unos a otros con las fortalezas, y no que nos andemos criticando unos a otros por las debilidades. ¿Qué sería esta iglesia si todos fueran sanguíneos? Hubiera solamente gente de temperamento sanguíneo en esta iglesia. ¿Qué tipo de iglesia tendrían? Una iglesia donde no habría orden, no habría programas establecidos, no habría una visión definida. Si todos fueran coléricos, ¿qué tipo de iglesia tendrían? Se andarían dando de garrotazos unos a otros constantemente, pisándose los callos unos a otros. Si todos fueran melancólicos, ¿qué tipo de iglesia tendrían?
Andarían con los sentimientos lastimados y ya sé, el pastor no me saludó al llegar a la iglesia, pero es que la hermana Panchita le dijo, y hasta al chango, al mono lo iban a pintar con cuernos, ¿no? Y andarían constantemente con los sentimientos lastimados. Si todos fueran flemáticos, ¿qué tipo de iglesia tendríamos? No habría iniciativa. Se les estaría cayendo la iglesia encima y algún día la vamos a reparar y no habría iniciativa. Pero como Dios puso de todos tipos de temperamentos, entonces están para que unos nos complementemos a los otros con las fortalezas y no que nos andemos criticando unos a otros con las debilidades. Dice entonces, por lo tanto es de suma importancia que ejercitemos nuestros puntos débiles para que estos se fortalezcan, y que los puntos desfavorables y fuertes se debiliten al obrar en dirección opuesta y al fortalecer las cualidades opuestas. Ya cuando tú entiendes tus fortalezas como tus debilidades, pues usas tus fortalezas para bendición de otros y reconoces que tienes debilidades y comienzas a pedir la ayuda de Dios, pedir un temperamento controlado por el Espíritu de Dios para no permitir que tus sentimientos controlen tus acciones y tener control de esas debilidades en tu vida. Entonces, rapidito, hermanos, vamos a identificar algunas fortalezas y debilidades de cada tipo de personalidad. Vamos a comenzar con el sanguíneo, hermanos. Y saben que este es el temperamento que más yo entiendo, con el que más me identifico. ¿Saben por qué, hermanos? Porque predominantemente yo soy sanguíneo. ¿Cómo es el sanguíneo? El sanguíneo tiene tremendas fortalezas. Para comenzar, es expresivo, te expresa sentimientos y le cuesta esconder sentimientos. Personas de otros temperamentos pueden esconder sentimientos, pero el sanguíneo termina siendo transparente para los demás. O sea, tú te das cuenta si las cosas andan bien en su vida. Si no andan bien, también te das cuenta porque lo refleja y hasta lo comparte, lo dice. Tiende a ser amistoso, de ese tipo de gente que constantemente anda sonriendo, enseñándole a los demás la mazorca que Dios le dio, abrazando a la gente, siendo cariñoso. Esa es una tendencia del sanguíneo y es natural, es amoroso. Tiene la necesidad emocional de expresar el amor y de que se lo expresen también. Yo veo, por ejemplo, hermanos, que les cuesta decirle a su esposa que la aman, que están enamorados de ella. Y a mí me cuesta porque es tan fácil eso. La mujer se siente bien que uno sea cariñoso y no que ese esposo no quiera a su esposa, simplemente que por su temperamento le cuesta. Yo, por ejemplo, a mi esposa le digo bromeando, oye, mi amor, tú todavía estás en circulación, pasas la inspección, porque no sé aquí, pero en Texas cada año hay que llevar el carro a una inspección y si pasa la inspección pues lo ponen en circulación y ella ya está cincuentona, pero le digo que todavía pasa la inspección, no, todavía está en circulación. Y yo conozco hombres que quieren expresarle cosas así a la esposa, pero por su temperamento les cuesta. El sanguíneo tiende a ser comunicativo, te cuenta hasta lo que no quieres saber. Personas de otros temperamentos te contestan solo lo que tú le preguntas, pero no un sanguíneo. Por ejemplo, un sanguíneo le preguntas, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Oh, cuando yo me mudé aquí nadie estaba, yo fui el primero que construí, me costó tanto la casa, ahora vale tanto mi casa, pago tanto de seguro, y te cuenta hasta lo que no quieres saber. ¿Has conocido personas así? Es que son de temperamento sanguíneo. A lo mejor tú te estás identificando con esto porque tú eres sanguíneo. Rapidito, hermano, voy a tener que ir bien deprisa porque el tiempo no nos da para elaborar mucho. El sanguíneo tiende a ser entusiasta. Tú lo pones a hacer algo y él le pone ganas a lo que hace. Le pone crema a los tacos, hermanos. Le pone entusiasmo a lo que hace porque es parte de su naturaleza. Tiende a ser compasivo, atento y hasta allí quisiera hablar solamente de los sanguíneos, hermanos, porque hasta aquí parece que los de temperamento sanguíneo están listos para ser trasladados al cielo, ¿sí o no? Pero hermanos, los sanguíneos, así como tienen tremendas fortalezas, tienen tremendas debilidades. Para comenzar, el sanguíneo es indisciplinado, el ingrato. Si no tiene un temperamento controlado por el Espíritu de Dios, no tiene disciplina en la vida. Yo recuerdo un hermano cuando vivíamos acá en Morgan Hill, teníamos obra que habíamos abierto ahí en Gilroy y invitamos a un pastor a darnos una semana de oración y le metió duro al televisor.
Y hermanos, yo descubrí que el televisor es indefenso. El problema somos nosotros, que no tenemos disciplina propia y dominio propio para saber qué ver y no ver. Pues él llegó convencido a su casa esa noche que la televisión salía de la casa. Y la agarró un televisor grande y le comenzó a meter martillazos. Y la esposa, pero mi amor, ¿qué estás? No, que esta es la caja del diablo y que no más televisión, esto envenena la mente de los hijos, y al bote de la basura. Lo fue a visitar a las 2 semanas. El ingrato ya se había comprado otro más grande. Y así es el sanguíneo, tiene una tremenda variación en sus emociones y es indisciplinado en la vida. Tiende a ser emocionalmente inestable. En el mismo día puede tener una cantidad de variaciones en las emociones, no como otros temperamentos que la gente es ecuánime, mantiene control de sus emociones, no se rompen emocionalmente fácil. El sanguíneo se rompe emocionalmente facilito si es que no tiene el temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Está sonriendo, todo anda bien, parece que ya está listo para ser trasladado al cielo, y encara un problema en el matrimonio, con los hijos o en la iglesia, ya está desanimado, ya hasta se está queriendo suicidar y todo, y al rato otra vez está sonriendo, y en el mismo día tiene una cantidad de variaciones en sus emociones. Yo lo digo por mí, hermanos, es una lucha. Yo le pido a Dios no que me quite los problemas que voy a encarar en el día, sino que me dé control de mis emociones para no romperme emocionalmente al encarar los problemas. El sanguíneo tiende a ser improductivo. Y por su naturaleza que chistosea y todo, deja las cosas para después. Yo recuerdo al ir creciendo, hermanos, yo crecí aquí en el área de Gilroy, pero yo nací en Tijuana. A los 15 años yo tenía 15 años cuando vinimos a vivir acá. Pues a eso de los 11 años, tengo recuerdos de la escuela donde iba. Y el viernes nos dejaban tarea que había que llevar el lunes siguiente. Mi hermano, que es muy organizado, melancólico, él llegaba a casa, hacía su tarea, no dejaba hasta que no terminaba su tarea, entonces ya aprovechaba el fin de semana para divertirse. Hermanos, yo hacer tarea, olvídense, llegaba y tiraba los libros. Lo que quería era gratificarme y divertirme al momento. ¿Saben cuándo me comenzaba a preocupar de la tarea? Domingo en la noche, cuando mamá decía, muchachos, es hora de irse a la cama porque mañana hay que ir a la escuela. Y eran las 10 de la noche y entonces yo, ¿cómo le voy a hacer? Y hermanos, llegaba tempranito a la clase y al primero que llegaba temprano le pedía la tarea para copiarla, y andaba ahí yo espantado porque sabía que en cuanto sonara el timbre ya estaba el maestro allí. Y lo primerito que decía, muchachos, los que no trajeron su tarea, párense aquí enfrente. Y hacía una fila el ingrato, hermanos, y tenía un garrote de escoba ahí y nos metía unos garrotazos y dolían, pero lo que más dolía que lo garrotearan delante de las chamacas a uno, hermanos. Y yo andaba ahí copiando la tarea. Así es el sanguíneo, es improductivo por eso. Tiende a ser egocéntrico el sanguíneo. Le cuesta que le hagan alguna observación constructiva. Si no tiene un temperamento controlado por el Espíritu de Dios, el sanguíneo se desmorona emocionalmente cuando le dices que no hizo algo bien, que algo le salió mal, que no se ve bien, que no le queda bien eso. Yo recuerdo de recién casados nosotros, y que luego comienzo a trabajar en la obra de Dios, entro al ministerio. Yo le decía a mi esposo, oye, observa el sermón que voy a predicar o el seminario que voy a dar y me dice si ocupo mejorar en algo. Y recuerden que yo le estaba pidiendo la ayuda. Después ya en casita o viaje a casa me decía, mira, esto te salió muy bien, esto otro también, pero sabes, creo que si haces esto diferente te va a salir mejor. Y me comenzaba a hacer algunas observaciones y ya con eso que me dijera, hermano, ya me estaba hasta queriendo suicidar yo. ¿Para qué seguir? No sirvo para el ministerio, mejor me voy a meter de panadero o lo que sea, ¿no? Y así le pasa al sanguíneo. Si no tiene el temperamento controlado por el Espíritu de Dios, le cuesta que le hagan una observación constructiva. El sanguíneo tiende a ser exagerado, hermanos. Cuento una historia, supongamos que fue a pescar y te dice que sacó un pescado de 6 pulgadas. Vuelve a contar la misma historia, ya no eran 6 pulgadas, ahora era de un pie, 12 pulgadas. Cuenta la historia otra vez, ya no fue un pescado, fue un tiburón lo que sacó. Cuenta la historia otra vez, ya no fue tiburón, fue una ballena lo que sacó. Y lo escuchan, por ejemplo, en la iglesia o en la casa, alguien que es de temperamento colérico o melancólico, que son muy exactos.
y lo tildan de mentiroso, que no está convertido, que está exagerando. Y el sanguíneo, para él no, hermanos, él simplemente le está poniendo sabor a la historia que está contando. El sanguíneo tiende a ser hablador, hermanos. Es amistoso, pero se convierte en debilidad porque habla de más. Yo digo que a nosotros de sanguíneos nos da diarrea de la lengua y estreñimiento del cerebro. Porque primero habla uno y después piensa. Y en cuántos líos no se anda metiendo uno. El otro día, o hace un par de años, fui a una tienda ahí, pastor, en Burleson, cerca de la oficina, y quise conversar con la damita que estaba en el mostrador en la tienda. Y la miré muy voluminosa, o sea, tenía una barrigona tremenda. Y le pregunté, discúlpeme, ¿va a tener gemelos o un solo baby? Me dice, no estoy embarazada. Ay, mi madre, quise salir corriendo de la tienda. ¿Para qué dije esa tontera? ¿Por qué no pensé antes de hablar? Y el sanguíneo no es que es malintencionado, hermano, sino que se le chispotea. Notan, habla antes de pensar y constantemente la anda regando. Miren, este consejo para los sanguíneos, Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué es? Prudente. Y ocupamos el Espíritu de Dios para poder saber cuándo hablar y cuándo callar. Cada mañana, hermanos, en mi oración yo le pido a Dios esta cita de Salmos 141:3 que se aplique en mi vida. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cada mañana le pido a Dios que me dé sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, qué decir y qué no decir. Vamos a dejar tranquilos a los sanguíneos, hermanos, porque si no, se nos vira el tiempo. Vamos sobre los coléricos. ¿Cómo es el colérico? El colérico tiene muchas fortalezas. Para comenzar, es disciplinado. En contraste al sanguíneo, que es bien indisciplinado, el colérico es bien disciplinado, le gusta el orden, le gusta que todo comience a tiempo. Por ejemplo, a un colérico le dices que participe en el programa de escuela sabática y le dices, hermano, esté a las 9:15 aquí para organizarnos porque a las puras 9:30 pasamos al frente. El colérico te llega a las 9, para él estar a las 9:15 ya está tarde, te llega a las 9. Pero le pides a un sanguíneo que esté a las 9:15 para organizarse porque a las 9:30 comienzan. El ingrato se aparece a las 9:45 y todavía preguntando que cuándo le toca su parte, cuando ya está tarde, ¿no? Pero el colérico no, es bien disciplinado, es independiente el colérico, tiene iniciativa propia, no lo tienes que andar empujando para hacer las cosas, es visionario, ve lo que otros no ven. Por ejemplo, una iglesia está lanzándose en un proyecto de construcción y están hablando de que si construyen o no, se puede o no se puede. Y así como hay todo tipo de temperamentos en la iglesia, en la junta de iglesia también va a haber combinación de temperamentos. Y el primero que habla, ¿quién creen es que habla, hermanos? El sanguíneo. Hermanos, hay que tener fe, hay que echar para adelante. Ni sabe el ingrato cuánto cuesta el proyecto, pero él está hablando de echar para adelante, confiar en Dios. Entonces comúnmente habla el tesorero o la tesorera, que son de temperamento melancólico, bien exacto, les gustan los detalles. Hermanos, no vayamos tan a prisa, espérense, vean, no está entrando suficiente dinero, vean, solo entra tanto por mes, no nos da para este proyecto. Y entonces el colérico comúnmente habla, dice, hermanos, la hermana Panchita tiene razón, no está entrando suficiente dinero, pero no porque no hay potencial en la iglesia. Si hacemos esto, si lanzamos lo otro y lo otro, se puede, y comienza a lanzar la visión. Y los otros hermanos siguen, abrazan la visión del colérico. Y los que son de temperamento flemático, que están en la junta, no hablan, nomás sonríen, ven para un lado, ven para otro, a ver para dónde vota la mayoría para votar con ellos, ¿no? El colérico es práctico, no anda con muchas vueltas. Él es decidido, o sea, si él ve que se puede, él se lanza, no anda que qué si nos pasa esto, que no, él echa para adelante con todo y tiende a ser líder, hermanos. Si estuviese hablando del matrimonio, les contaré historias como en el matrimonio no siempre el hombre es el líder de la casa. No digo la cabeza, estoy hablando del líder. Y les pondría ejemplos, no tenemos tiempo, tampoco ese es el tema, pero el colérico naturalmente tiene tendencias de líder, tiene esa habilidad natural. También hasta ahí parecía que el colérico está listo para ser trasladado al cielo, ¿verdad, hermanos?
tiene tremendas debilidades. ¿Cuáles son? Para comenzar, es frío y poco emotivo. Le cuesta expresar sentimientos de ternura, de amor. Él más bien hasta presiona a la gente pensando que si los presiona van a ser mejor, en vez de felicitar, elogiar a la gente por lo que hace. Hace algo bien, le dice, ¿sabes qué? A la próxima puedes hacer mejor. En vez de decirle, ¿sabes qué? Te salió muy bien, te felicito, ¿no? Y piensa que con esa actitud va a sacar lo mejor de la gente, cuando en vez de sacar lo mejor, saca lo peor de la gente. Se ofenden con ese tipo de actitud. De recién casados, hermanos, mi esposa siendo de temperamento colérico, si estuviese hablando los matrimonios, les diría que los temperamentos, o más bien se atraen los temperamentos opuestos. Uno pensaría que se iban a traer temperamentos similares y no, porque así como en la iglesia Dios tiene variedad, Dios lo hizo para que se complementen con las fortalezas uno al otro. Pero cuando uno se casa se critica por las debilidades en vez de complementarse uno al otro. Entonces yo notaba que mi esposa no me demostraba mucho cariño. Yo la andaba abrazando y pellizcándole por aquí por acá y no reaccionaba como yo. Yo decía, óyeme, esta mujer no me quiere, ¿o qué? No está enamorada de mí. Pero al pasar el tiempo me di cuenta que era su temperamento colérico que hacía que fuera así, y se ha ido esforzando, y aunque no es su temperamento, yo a ratos la noto que me anda haciendo cariñitos y todo, que no es natural para su temperamento. El colérico es autosuficiente y te lo dice él. Él te lo dice a lo pelado. Si tú no lo haces, yo lo voy a hacer, no te necesito. Es dominante el ingrato. Si él cree que está en lo correcto, él impone su voluntad. Yo he visto, hermanos, iglesias desbaratarse por líderes que se plantan y no ceden una pulgada en su posición, no importando las consecuencias. Yo he visto matrimonios desbaratarse porque el de temperamento colérico no cede una pulgada. Si piensa que está en lo correcto, no importa las consecuencias, él no se va a mover de ahí. Es impetuoso el colérico, se le pelan los cables facilito. Notan qué interesante, le cuesta mostrar sentimientos de ternura, de amor, de cariño, pero cuando llega el odio, hermanos, él te lo dice a lo pelado. Y lo triste del caso que hasta en el proceso goza el momento cuando te está insultando y hasta te está diciendo de lo que te vas a morir. ¿Han oído esa gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas? Esos son coléricos. Una vez me dice un hermano, pastor, yo soy brutalmente honesto. Dice, yo le digo a la gente las cosas en la cara como son. Le dije, oh sí, hermano. Le digo, mira, ¿sabes qué? A mí me parece que eres más brutal que honesto tú, le digo. Tiende a ser cruel el colérico, dice las cosas así a lo pelado. Yo recuerdo dando una campaña evangelística por aquí en una ciudad de California, no les voy a decir dónde, pero me invitaron y yo traje varios cantantes de fuera, pero como tenían algunos cantantes allí que se defendían, les pedí algunas noches que cantaran ellos para incluir talento local. Y pasó una hermana que, para ponérselas claro, la regó la hermana, hermano, le salió mal el canto. Terminó la reunión, yo estaba quitando el equipo, ya habíamos despedido a la gente, conversaba con un hermano allí, había un par de hermanitas por ahí que quedaban, y ella la miré que no hallaba qué hacer porque nunca salió para saludarme, ¿no? Despedirse. Yo creo que la iglesia no tenía puerta por atrás, sino por ahí se hubiera salido. Y por fin venció el temor y se me acercó. Pastor, discúlpeme, le eché a perder la campaña esta noche con el canto. Hermanos, yo me mordí la lengua. En otro tiempo le hubiese dicho algo como si la regó, le embarró, alguna cosa le hubiera dicho, pero me mordí la lengua. Y el hermano que estaba conmigo me di cuenta rapidito que era flemático. Ay, hermanita, no se sienta mal, dice hermana. Al cabo que casi ni se notó, hermana. Es más, dice, la gente que vino ni conoce de música y apenas se estaba reponiendo la hermana cuando se dejó venir otra hermana que estaba ahí al lado, de esas que quedaban allí. Ni estábamos hablando con ella. Y se dejó venir como flecha y se le para enfrente, que si no se notó, le dijo así, en un tono bien sarcástico. Y luego le dice, mire hermanita, y comenzó a apuntarle con el dedo. Eso es que apuntan así con el dedo cuando hablan, hermanos, son coléricos. Le dice, mire hermana, la próxima vez que la pongan a cantar, si usted no se prepara, yo subo y la bajo de ahí, hermana. Y se dio la media vuelta y se fue, tranquilamente, como que nada había pasado. ¿Cómo creen que quedó esa pobre hermana melancólica? Quedó destruida emocionalmente. Dejé pasar unos días, dije, le voy a pedir que cante otra vez, a ver si con eso le ayudamos.
Le pedí que cantara, quedó traumada la mujer. No, pastor, no me pida a mí, yo ya no canto, no, yo ya no vuelvo a cantar. Quedó traumada la pobre mujer. Y la colérica, para ella ya no hizo nada malo, simplemente le dijo las cosas como eran a la hermana, que tomara en serio la responsabilidad. Vean este consejo, déjame ver, aquí había otro, no, está bien. Vean el consejo para los coléricos, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿cómo que es? Medicina. Cuando tú hablas y no tienes control de tus emociones, no tienes un temperamento controlado por el Espíritu de Dios y eres sanguíneo, son espadazos, estás haciendo heridas emocionales en los demás. Pero aún el colérico, si tiene control de sus emociones, cambia su actitud al tratar con los demás y entonces llegas a hacer medicina, sanas heridas emocionales en otros en vez de hacer heridas en ellos. El colérico, hermanos, es rencoroso. Le cuesta olvidar las cosas. Si no tiene un temperamento controlado por el Espíritu de Dios, constantemente se anda envenenando emocionalmente, recordando cosas del pasado, lo que le dijeron, lo que le hicieron. Yo digo que a los coléricos solo les falta la pezuña hendida, porque constantemente andan rumiando, recordando el pasado. Y si hubiese tiempo les contaría historias, hermanos, pero ya se me está acabando el tiempo. Vamos rapidito con el melancólico. ¿Cómo es el melancólico? Ahí está. Tiene fortalezas el melancólico. Para comenzar, es dotado, hermanos. El melancólico es esa gente que le gusta la buena música, no de los Tigres del Norte, no, sino música clásica. Tú los ves que les gusta andar tocando música, les gusta la lectura profunda. Yo agarro un libro, hermanos, y si el escritor no me capta la atención en la primera página o dos, lo cierro y se me hace aburrido. Al melancólico le gusta la lectura profunda, esas cosas. El melancólico es analítico, analiza cosas que otros no ven de la vida. Yo recuerdo un día me llegó mi hija que vive cerca, cuando mis nietos eran todavía niños. Me llegó, oye, Deri, ¿dónde está mami? Le dije, no sé, vengo de la oficina, no estaba aquí, yo creo que fue a la tienda. Ay, qué lástima, que ocupaba ir a tal lugar, a hacer no sé qué cuento, y que al cabo que no me voy a tardar, pero que yo ya sabía para dónde iba la ingrata con esa cancioncita. Le dije, no te preocupes, déjamelos aquí, yo espero a que venga mami, voy a estar trabajando en mi computadora, yo los atiendo aquí. De veras, sí, al cabo, cuando le salgan con eso, ese cuento, los hijos no le hagan caso, hermanos. Se le enchufan a los nietos a uno y se desconectan. Y no venía ella ni mi esposa, les puse un programita del Discovery Channel. Y el niño mayor, que es bien melancólico, y el menor flemático, estaban tranquilos viendo el programa. Pero la niña de en medio, que salió peor que su abuelo de sanguínea, andaba inquieta ya, y que ya me aburrí, y que cuándo va a venir mi mami, y que dijo que nos iba a llevar al parque, y que ya me tenía hasta el gorro esa muchacha, hermanos. Y en una de esas que dijo ya me quiero ir, dije, yo también quiero que te vayas, le dije. Y ella siguió brincando y saltando, ni me puso atención, hermanos, porque así es el sanguíneo, no pone atención. El niño melancólico al rato viene y me dice, oye, grandpa, te voy a hacer una pregunta. A ver, hijo, ¿de qué se trata? ¿Por qué dijiste que querías que nos fuéramos? Ay, mi madre, ya hasta me había olvidado yo de lo que había dicho, hermanos. ¿Cómo le hago? Dije yo. Bueno, le dije, mi hijo, es que como tu mami dijo que los va a llevar al parque, yo también quiero que vayan al parque. Y por ahí salí del apuro. No sé si él analizó, pensó, dijo, bueno, mi abuelo no nos quiere o lo estamos molestando. No sé qué se le cruzó por la mente. Tiende a ser trabajador, el melancólico, no que enciende el mundo de la noche a la mañana, pero tú le das una responsabilidad y es constante, es autodisciplinado, en contraste al sanguíneo. Tú ves esa gente que cuando va a salir a las actividades del día se hace una lista, voy a ir al banco, tengo que comprar esto, voy a ir a comprar la comida, voy a comprar carne de loma linda, no, mejor de lomo lindo, y se hace su lista, ¿no? Y no para hasta que termina con toda su listita.
Tiende a ser abnegado, prefiere lastimarse a él a que otros sufran, tiende a ser estético, ve detalles de la vida que otros no ven, y si hubiese tiempo les contaría historias muy interesantes, pero bueno, vamos a las debilidades. Para comenzar, es variable en sus emociones, no como el sanguíneo que varía constantemente. El melancólico aguanta más, no se rompe fácilmente emocionalmente, pero cuando llega a romperse da una tremenda picada que tarda para salir de ahí, puede caer hasta en la depresión, dependiendo el problema tan serio que haya sido en el matrimonio o en la iglesia, puede tardar días para reponerse de eso. Bueno, se fue la señal, ok. Tiende a ser autocentrado, pasa mucho tiempo a solas, tiende a ser vengativo, no que te va a agredir físicamente, pero tú le haces algo al melancólico, él lo aguanta, pero lo tiene ahí guardadito, y el momento que tú te equivocas en una forma suave te lo recuerda que tú también te equivocas. Tiende a ser susceptible, se le lastiman los sentimientos fácil y puede ser pesimista. Hermanos, hasta aquí lo voy a dejar. En el siguiente segmento voy a tomar la parte de este flemático y luego ya paso a la siguiente presentación, ¿ok? Porque se me acabó el tiempo y aunque soy sanguíneo, hermanos, tengo que actuar como colérico. Será de estar a tiempo.